maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, te ofrezco una disculpa por tomarme tanto tiempo en la exposición. Hay tanto que compartir con la gente, hay tanto que exhibir. Si bien es cierto, no fueron los 10,000, 12,000 que dijo Martí Batres, me pareció que se excedió al mencionar un número tan bajo de participantes en la marcha. Dice el presidente que fueron 50, 60,000. Yo había calculado unos 40,000, pero tampoco son los 800,000 o los 640,000 que señala el exdirector del CISEN de Felipe Calderón. La verdad, no exageramos si decimos que la marcha fue un fracaso de quienes vendieron una marcha ciudadana, pero mancharon con sus partidos esta expresión de miles de personas, con la presencia de Vicente Fox, de Marco Cortés, de Beatriz Paredes, de Alito Moreno, de Luis Donaldo Colosio Riojas, de todos estos personajes, pero también fue un fracaso, creo yo, me confirmas lo que piensas, de los voceros, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y Pascal Beltrán del Río, el director de Excelsior. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia. Querido Vicente, público memorioso, el gusto es mío, no te preocupes. Es muy importante darle este contexto a esta marcha de la oposición, y con esto nos confirman que la aritmética elemental no se les da ahí a la oposición. Y por más que inflan sus números, por más que hacen fotomontajes, no les salen. Pese a que hicieron publicidad en radio, televisión y redes sociales, y pese a que los presentadores de noticias y los comentócratas de la derecha invitaron un día sí y otro también a la población en todos sus espacios de análisis, la marcha en defensa del INE, de la democracia, dicen ellos, es, como tú bien dices, un absoluto fracaso. Hubo muchísimo dinero distribuido por aquí y por allá, en playeras, en gorras, incluso en pancartas con los colores justamente del INE. Qué casualidad, todo fue un fracaso. 50, 60,000 personas de las que habla el presidente López Obrador no significan que haya sido un éxito, todo lo contrario. Y por más que Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, estuvo, como vimos, repartiendo playeras y coordinando a los grupos de acarreados prianredistas, la marcha estuvo desdibujada. La mayoría de las personas que acudieron ahí a la marcha no sabían por qué estaban ahí. Vimos a gente que dijo que estaba ahí porque iba en defensa del INEX. Así lo respondió. Hubo quien dijo que iba a defender al INE porque el INE era una identificación que le daba derecho a ser mexicana. Desinformados, acarreados, atolondrados, clasistas, racistas, defensores del nepotismo y de los privilegios fueron quienes acudieron en su mayoría a esta marcha, que contó, como tú ya bien enumeraste, con la participación de personajes corruptos e impresentables como el Baester Gordillo, Alito Moreno, Roberto Madrazo, Fernando Belauzarán, Jesús Ortega, todos protagonistas de la corrupción, todos especialistas en la traición política y el chapulineo. Dime tú, ¿con qué autoridad moral va uno a creer que el Baester Gordillo fue a defender la democracia del INE? Vergüenza debería sentir Lorenzo Córdoba al ver que una persona corrupta hasta el tuétano como el Baester haya ido a marchar a favor, disque de la democracia. Por favor, que no se le olvide a usted, público memorioso, que el Baester, al amparo de Felipe Calderón, hizo que la Secretaría de Educación Pública se convirtiera en un engendro de corrupción a sus servicios. ¿O qué? Ya se nos olvidó que en diciembre de 2006, apenas el espurio Calderón entró a la presidencia, designó como subsecretario de Educación Básica a Fernando González Sánchez, yerno del Baester. No se nos ha olvidado, no se nos puede olvidar.
y se nos olvidó que en la Administración Federal de los Servicios Educativos de aquí, de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, nombró a Luis Enrique Sánchez Gómez, otro fiel al Bester Gordillo. No, por supuesto que no se nos ha olvidado. Roberto Madrazo, por otro lado, en una marcha que supuestamente defiende la democracia y la autonomía electoral. Por favor, el chiste se cuenta solo y es un chiste macabro para desmemoriados. Pero si la trampa y la traición y las disputas han protagonizado siempre la vida política de Roberto Madrazo, hace no mucho el propio dueño de Latinus, que es Roberto Madrazo, confesó que según la información que él tenía en 2006, López Obrador tenía una clara ventaja sobre Felipe Calderón. ¿Y qué dijo Madrazo en ese momento, en 2006? Nada. Cayó como una lápida, cayó como lo que es un adefesio de la corrupción, pero eso no lo vio, por ejemplo, el director editorial del periódico Excelsior, Pascal Beltrán del Río, que se fue a cubrir la marcha, dijo, el empleado de Olegario Vázquez Raña no vio a la señora que le mentó la madre al presidente, no vio a este personaje que le llamó indio de Macuspana y patarrajada, como has documentado claramente en este video. Pascal, en la crónica que publicó hoy en el Pasquín Excelsior, no vio a esa persona que llamó acomplejado al presidente, ese presidente que según la derecha es un dictador, un autócrata que no admite críticas ni a él ni a su gobierno. Lo hemos dicho de manera recurrente, Vicente. Cualquiera de estos personajes puede ir a la plancha del Zócalo capitalino, afuera del Palacio Nacional, y mentarle la madre al presidente y no iba a pasar absolutamente nada. Lo dijimos en varias ocasiones. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Esta mujer lo dijo una vez y otra vez y circuló en las redes sociales. Hoy lo pone el presidente durante la conferencia presidencial mañanera. ¿Y qué le dice? Que no la odia, al contrario, que la quiere y se lo dice sinceramente. Y es que nosotros estamos de acuerdo con eso, porque cuánto odio, cuánta ignorancia, cuánto daño le ha hecho a la población informarse con López Dóriga, con Loret de Mola, en su momento con Jacobo Saludowski, con Televisa, con Televisión Azteca, porque ellos, Vicente, son realmente los responsables de atizar estas expresiones de odio, estas consignas inflamadas por la animadversión y no por la razón. Recordemos, por favor, público memorioso, como decía el gran dramaturgo Tennessee Williams, que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Una cosa es palpable, el pueblo no estuvo en esa marcha, el pueblo siempre ha estado en otra parte, el pueblo está en los barrios, el pueblo está en las colonias, está en los municipios, en el México profundo que estos personajes desconocen. El pueblo nunca ha estado, por favor, al lado de los líderes charros como el Baster. El pueblo nunca ha marchado con los chapulines como el porro Fernando Belauzarán, pero justo por eso yo celebro que el presidente le haya dicho a esta mujer que desde la ignorancia lo ha insultado tan vulgarmente que la quiere, porque Vicente, el odio no debe esparcirse, porque como decía el gran Jean-Paul Sartre, que basta que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera, y eso no es lo que queremos, no lo queremos porque nosotros no estamos a favor de ningún tipo de divisionismo y no estamos, porque como dice López Obrador, no somos iguales. Y para los opositores que presentan cifras alegres, les repetimos lo que decíamos al principio de nuestra intervención, la aritmética elemental no se les da, fueron entre 50 y 60,000 personas, pero por favor, 140,000 personas aproximadamente participaron en el grito de independencia, que no fue de los más nutridos, pero fueron 140,000 ahí como no queriendo la cosa. ¿Y qué fue lo que pasó con el Grupo Firme? Donde sí había gente del pueblo, esa gente que estos personajes le mientan la madre, que le llaman naca, que le llaman barrio bajera, que le llaman prieta. Ahí acudieron aproximadamente 280,000 personas. Entonces, el pueblo está en otro lado. Es necesario
es necesario que se vaya Lorenzo Córdoba del INE. Ya se va a ir, faltan poco menos de 5 meses para que este personaje se vaya. Dice que en la democracia mexicana, que el organismo que él preside no es obra de un solo hombre, pero se encarga de citar a su jefe, José Woldenberg, que ha sido el único orador en esa marcha del fracaso, y lo decimos nuevamente, es necesario seguir modernizando nuestro sistema electoral para mejorar la calidad con la que se organizan los comicios federales y locales, así como aumentar la participación ciudadana. Que lean, por favor, la propuesta de reforma electoral, porque en ninguna parte dice lo que José Woldenberg apuntó ayer, que el presidente López Obrador quiere desaparecer a ese organismo. Imagínate nada más un personaje que se dice intelectual, que no ha leído la propuesta, o si la ha leído, peor, porque lo que quiere hacer es engañar a la población manejando la información a modo. No lo podemos permitir, y nosotros hacemos el llamado a que la gente se siente a leer esta propuesta y se va a dar cuenta que todo lo que propone es absolutamente benéfico para la vida democrática de nuestro país. Definitivamente, mi querido Ricardo, y no son pocos los voceros